Hola hermanos, bendiciones. Estamos en otro viernes de oración y seguimos reunidos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y esperando en Dios para que Él nos pueda permitir volver a reunirnos en la iglesia como lo hacíamos habitualmente. Y antes de entrar en la palabra de Dios, queríamos orar y la pusimos a Perlita como encargada de la oración, que ella pueda hacer una oración y poner esta reunión en las manos de Dios. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté hablando y ministrando en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sabemos, Perla, que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y es precisamente de esto que quiero compartirles el día de hoy, del propósito divino. Sabemos que hay tres tipos de propósitos. Uno, el propósito natural, está el propósito divino y el propósito eterno. El propósito natural es todo aquello que nosotros procuramos para nuestro beneficio. Por ejemplo, queremos ser médicos, queremos ser abogados, queremos ser cualquier profesión o ser deportistas o tener una familia o ser unos comerciantes exitosos o lo que fuera, que es para todo, para nuestro propio beneficio. Y en este tipo de propósitos no tenemos en cuenta a Dios. Y digo que no tenemos en cuenta a Dios porque hay personas que no son cristianos y no tienen a Cristo o niegan a Cristo, pero sin embargo son médicos exitosos o abogados exitosos o futbolistas exitosos. Así que en este tipo de propósito no tenemos en cuenta a Dios. Después está el propósito divino, que es en el que me quiero meter en esta noche, y el propósito eterno, que el propósito eterno es que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador y podamos tener vida eterna y podamos ser esos hijos de Dios, esa familia de Dios con hijos parecidos a Jesús. Así que me quiero meter en lo que son los propósitos divinos. Y hay un montón de textos en la Biblia que nos hablan de personas que han sido levantadas con un propósito, llamadas por Dios con un propósito, como Moisés, como David, como Daniel y tantos otros que han sido ejemplos de llamado y de propósito de parte de Dios. Pero orando, el Señor me trajo a este texto, que es un texto muy rico en enseñanza y también nos muestra claramente cómo es el propósito y el cumplimiento del propósito, a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino. El capítulo es Hechos 13, y del 1 al 4 dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros que estaban reunidos en ayuno y oración, y que el Espíritu Santo les habla y les dice que le separen a Saulo, a Pablo y a Bernabé para un trabajo que Dios tenía preparado para ellos. Así que los profetas y los maestros, después de haber ayunado y orado, dicen que le impusieron las manos y los despidieron. Del 4 al 12 lo vamos a leer textualmente de lo que dice la palabra de Dios, y dice así. Dice: enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamia, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios a las sinagogas de los judíos. Juan
iba también con ellos como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo judío llamado Barjesús, el cual era además un mentiroso que decía hablar de parte de Dios. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Lo primero que nosotros tenemos que saber, entender y creer es que todo propósito divino es establecido por Dios y no por el hombre. Es Dios quien nos llama y es Dios quien pone un propósito divino en nuestra vida. Acá lo dice claramente en la palabra, que fue el Espíritu Santo el que les habló cuando ellos estaban ayudando y orando. Fue el Espíritu Santo el que lo llamó a Saulo y a Bernabé. No fueron los hombres, no lo llamaron los maestros y los profetas por las cualidades que tenían Pablo y Bernabé, sino que fue Dios el que lo levantó. Por eso vemos que el propósito divino está oculto a la mente natural. De la misma manera pasó con David. El padre de David presentó a todos sus hermanos, porque humanamente estaban todos los hermanos, menos David, preparados para ser rey. Eran guerreros, eran fuertes, estaban preparados para gobernar. Sin embargo, Dios eligió al que cuidaba las ovejas, al que ningún hombre hubiese mirado como para poder llegar a ser rey. Y así es Dios. Dios llama al que por ahí nosotros menos nos imaginamos. Entonces, vemos que el propósito divino está oculto a la mente natural. Por eso dice que el Espíritu Santo les habló cuando ayunaban y oraban. Nosotros no podemos conocer el propósito de Dios o el llamado de Dios con nuestra mente natural, sino que ayunando y orando, en este caso, Dios le mostró el propósito. El ayuno nos saca del mundo natural y nos mete en el terreno espiritual. Y la oración es la comunión con Dios, la conversación con Dios, la intimidad con Dios. Nosotros hablamos y Dios nos escucha. Dios habla y nosotros lo escuchamos. Pero decía un pastor una vez, y a mí me quedó muy grabado, que nosotros no tenemos que ir a la oración esperando como finalidad de la oración, esperando de que Dios nos escuche. Porque claramente lo dice la palabra de Dios, que Dios conoce nuestra necesidad antes de que nosotros la saquemos de nuestra boca o que hablemos. Pero sí nosotros tenemos que ir a la oración con la finalidad de escuchar a Dios, porque es Dios el que nos tiene que hablar y el que nos tiene que mostrar el propósito que tiene para nuestra vida y
y en este caso para la iglesia, ¿no? Después también dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. O sea, Dios nos llama y Dios nos envía, no el hombre, sino que Dios es el que hace las cosas. Se dirigieron, dice, de un lugar a otro. Y acá está hablando de distancia. Y está hablando de que fueron de Antioquía al puerto y del puerto fueron a la isla de Chipre. Y de la isla de Chipre fueron a otro lugar. Y eso habla de distancia. Y cuando nosotros hablamos de distancia, también hablamos de tiempo, porque nos lleva un tiempo recorrer esa distancia. O sea que desde el llamado de Dios al cumplimiento del propósito de Dios, nosotros recorremos un camino que a veces se presentan dificultades, como pasó acá. Acá en el camino, mientras ellos estaban predicando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, se presenta un brujo que estaba en medio de los judíos, que era conocedor de Dios, pero sin embargo hablaba mentira, era un mentiroso, dice la palabra de Dios. Y lo que quería en realidad era confundir y trastornar el propósito de Dios. Quería que ese propósito de Dios no se cumpla. Y dice que este gobernador, Sergio Paulo, tenía la intención de conocer a Dios, quería conocer a Dios, pero este brujo se lo impedía. Era alguien judío que impedía que otra persona que no era judía conozca a Dios. Entonces dice que Saulo, lleno del Espíritu Santo, lo confronta, puede ver la intención que tenía él. A veces cuando nosotros venimos a la iglesia, por ahí venimos y le decimos al pastor de la iglesia, este es el lugar donde Dios nos puso, este es el lugar donde Dios tiene un propósito para mi vida, este es un lugar donde tiene un propósito para mi familia, para mis hijos. Y en el medio, entonces el pastor te dice, bueno, dale, serví acá, movete de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el medio tenemos que recorrer ese camino, tenemos que recorrer ese tiempo que no es nuestro, desde el llamado de Dios al propósito de Dios, al cumplimiento del propósito de Dios. Es un tiempo donde no es un tiempo nuestro, sino que es un tiempo de Dios. Y a veces nos vamos enfriando, nos vamos... ese fuego que había, esa pasión cuando vinimos, se va apagando. Y encontramos las dificultades, encontramos los problemas, las situaciones entre hermanos, con el pastor, a veces con el tema de las ofrendas o vaya a saber qué cosa. Y los problemas vienen de adentro, o sea, parece que los problemas los tenemos dentro de la iglesia. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se levanta esto? ¿Por qué hacemos aquello? Y el enemigo lo que quiere es truncar el propósito de Dios en nuestra vida. Y a veces lo logra porque terminamos enfriándonos, dejando de lado nuestro ministerio, dejando de lado nuestro servicio, y a veces hasta alejándonos de la misma iglesia. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es truncar. Y la clave acá la pone Dios bien clara, que dice que Saulo, cuando lo confronta, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que la clave para que no nos confunda el enemigo, para que no nos aleje de nuestro ministerio, para que no nos aleje de la iglesia, pero principalmente para que no nos aleje del propósito divino, es estar llenos del Espíritu Santo. Saulo recorrió un tiempo del viaje y en el llamado
él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando se encuentra con este hombre, con este brujo que venía a traerle problemas y a interferir para que este gobernador conozca a Dios, dice que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que Saulo no dejó de estar lleno del Espíritu Santo en ningún momento. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Tenemos que llenarnos todos los días y siempre de la llenura del Espíritu Santo, estar en comunión con Dios, ayunar, orar continuamente, para que cuando vengan las dificultades nosotros podamos ver las artimañas del enemigo, para que nosotros podamos darnos cuenta de la astucia del enemigo y que podamos confrontarlo de la misma manera que lo confrontó Saulo, que lo confrontó y que le dijo un montón de cosas, le dijo mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. Y no solamente que lo confrontó, sino que lo sentenció, le dijo, ahora el Señor te va a castigar y vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y así fue, eso fue lo que le pasó a este brujo. Y dice por último que al ver esto el gobernador creyó, admirado de la enseñanza del Señor. El propósito se cumplió en Saulo, en Bernabé y en el gobernador Sergio Paulo. Se cumplió el propósito de Dios, a pesar de las dificultades, por medio de la llenura del Espíritu Santo, el propósito de Dios se cumple. Y este brujo se debe haber agarrado la cabeza y debe haber dicho, yo hice todo lo posible para que esto no se cumpla, pero por el contrario, me parece que hasta favorecí a que se cumpla el propósito de Dios. Y de acuerdo a esto, quiero contarles una narración, una historia de una persona, de una mujer, que era una mujer humilde, era una mujer que era de escasos recursos y tenía problemas económicos, estaba pasando una situación muy difícil, muy complicada, estaba pasando una situación de hambre y de falta de vestido. Entonces, un día se encontraba escuchando la radio, una radio cristiana, y un pastor que estaba hablando de Dios. Entonces decide llamar a la radio. Y esta mujer llama angustiada y dice, necesito ayuda porque no tengo para comer, no tengo para vestirme y necesito que Dios me ayude. Entonces, dice que a la misma hora que esta mujer llama, había un brujo que también estaba escuchando la radio. Entonces, en ese momento, enseguida el brujo llama a sus secretarios y dice, miren, vayan y cómprenle a esta mujer todo lo que necesita, alimento, vestido, todo lo que necesita y llévenselo a su casa. Y cuando la mujer pregunte, y esto ténganlo bien en claro, les dijo, cuando la mujer pregunte quién se los manda, ustedes le van a decir que se lo manda el diablo. Entonces así hicieron. Los secretarios del brujo compraron alimentos, compraron vestidos, compraron todo lo necesario y la proveyeron a la mujer por un año prácticamente. Entonces fueron rápido hasta la casa, le llevaron las cosas, la mujer lo recibe. Cuando lo recibe, le da las gracias, se da la vuelta la mujer y se está yendo para dentro de la casa. Entonces uno de los secretarios dice, pero no nos preguntó quién le mandaba todo esto. Y el brujo nos dijo que le digamos y nos recalcó que le digamos que esto se lo manda el diablo. Entonces, rápido, el tipo, uno de los secretarios, la llama a la mujer y le dice, señora, sí, querido, le dice, ¿usted no le interesaría saber quién le manda todo esto? Y la mujer le responde, no, querido, no hace falta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y así es, hermanos. El propósito divino
lo establece Dios, no el hombre. El propósito divino está oculto a la mente natural. Lo revela Dios mediante una íntima relación con Él, a través del ayuno, a través de la oración, a través de una vida en santidad. Y Dios utiliza todo lo que nos rodea a nuestro favor para que su propósito se termine cumpliendo. Y por último quiero dejarles con este texto, que es súper conocido, pero que encaja perfecto con esta palabra. Está en Romanos 8:28 y dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Que Dios te bendiga.